Hola, amados hermanos y amigos de nuestro programa y de nuestro ministerio. Damos las gracias a Dios y a ustedes que nos han seguido a lo largo de los años. En el día de hoy nosotros estaremos haciendo un programa muy especial con motivo de la conferencia Por Su Causa, que ya se avecina en apenas unas semanas. Voy a estar conversando con dos personas, dos rostros que ustedes han visto en otras ocasiones, en diferentes momentos, porque han estado conmigo en este programa y en otras actividades. Y se trata del pastor Héctor Salcedo, que es el pastor ejecutivo de nuestra iglesia. Héctor, ¿cómo estás? Bien, gracias, Miguel. Qué bueno que puedes estar aquí acompañándonos. Y Héctor, al igual que el pastor Otto Sánchez, el pastor titular de la Iglesia Bautista Osama, que también ha estado con nosotros en varias ocasiones, van a estar compartiendo y dirigiendo paneles de discusión a la conferencia Por Su Causa. Otto, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. Bueno, gracias por tu apoyo incondicional siempre al ministerio y tenerte como compañero de milicia, como decimos nosotros. Sí, amén. Bueno, como ustedes saben, estamos haciendo una conferencia este año, la quinta conferencia Por Su Causa, y cada conferencia Por Su Causa tiene una temática, y en este año la temática es La Iglesia Prevalecerá. De manera de introducción, ¿verdad? Y para aquellos que nos escuchan, quería decir que el tema fue elegido precisamente porque estamos en medio de una revolución moral que parece sacudir las bases de la iglesia, parece sacudir, amenazar la continuación de la iglesia. Entonces, para algunos que están menos familiarizados con lo que es la revolución moral, hablemos un poquito de eso. Cuando hablamos y pensamos en la revolución moral de nuestros días, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿A qué es que nos estamos refiriendo? Y quizás comienzo contigo, Héctor, y sigo luego contigo también, porque yo sé que pudiéramos hacer varios programas acerca de esto, pero es simplemente algo introductorio. Revolución moral en el año 2016, ¿de qué hablamos? Sí, yo creo que el término revolución se usa cuando hay grandes cambios. Súbitos pueden ser, pero muy profundos. Y lo están habiendo en el plano moral, o sea, las bases morales sobre las cuales la sociedad toma decisiones, lo que considera bueno o malo, está cambiando dramáticamente frente a nuestros ojos y en un periodo de tiempo relativamente corto. Siempre uno observa que la generación siguiente siempre lleva un poco más allá, usualmente lleva un poco más allá los límites morales. Pero lo que estamos viendo en esta generación es que no es un simple alargamiento de las normas morales por parte de los jóvenes, sino a nivel de las legislaciones y los países. Hay cambios políticos, sociales que están siendo ahora parte de las leyes y están cambiando, y morales, que están cambiando la forma como la sociedad entiende lo que está bien y lo que está mal. Y a eso nos referimos con revolución moral, entiendo yo. O sea, los cambios que estamos observando a nivel de las naciones que cambian lo que un país considera bueno o malo. Definitivamente. Otto, hablando de cambios y continuando con ese mismo tema, algunos de esos cambios que estamos viendo que nos preocupan y que está preocupando a mucha gente, ¿qué tú podrías decir acerca de esos cambios? Bueno, esos cambios siempre nosotros los hemos tenido. En el orden político, en el siglo XIX, lo vimos con los movimientos independentistas, que fueron como un efecto dominó en toda Latinoamérica. Y esos cambios pues también lo vimos con la revolución industrial, que provocó un nuevo concepto en la economía. Hoy lo estamos viendo en el orden moral. Estamos viendo cómo se ha socavado los cimientos de lo que es la redefinición de lo que es la sexualidad que nos distingue a nosotros como individuos. Estamos viendo esos cambios entonces como por siguiente con relación a la familia. Y entonces esto definitivamente ha trastocado todas las áreas de nuestra sociedad, porque cuando nosotros cambiamos los patrones que tenemos de familia, de sexualidad, pues eso nos afecta a todos, porque la sexualidad nos define a nosotros. Pero esa sexualidad ya no nos están diciendo que nosotros nacemos con ella, sino que nosotros la escogemos. Eso es un cambio. Es un cambio que ha sido tan rápido que todavía no hemos asimilado uno cuando ya viene otro. Yo lo comparo como las olas del mar, que viene una ola y esa ola todavía no ha terminado cuando ya se levanta otra. Y parece ser que una es más grande que otra y aquellos que se resisten están siendo aplastados por lo que yo llamo un tsunami moral que nos quieren imponer.
Y esto, pues, obviamente le está dando un giro total a lo que es los conceptos de la individualidad de la persona, de lo que es la familia, de lo que es la iglesia, la sociología, la economía, y eso ha afectado todas las áreas de la sociedad, obviamente. Bueno, definitivamente, cuando tú comienzas a redefinir la familia, ya de repente la familia no es constituida por un hombre y una mujer que hacen de padre y madre, sino que ahora pueden ser dos mujeres, pueden ser dos hombres, y que la sociedad acepta eso como bueno y válido y se legisla, como tú hablabas, Héctor, a favor de eso, para sustentar eso. Y otra de las cosas que tú mencionabas, que nosotros definimos el sexo que sentimos ser. Entonces, de repente, mi sexo biológico es hombre, pero yo me siento ser mujer, y ahora la sociedad y las leyes quieren avalar mis sentimientos, pues algo profundo ha ocurrido. Y eso ha comenzado una trayectoria muy rápida que ha adquirido una aceleración en los últimos años extraordinaria que nadie hubiese podido prever. Pero creo que la sociedad o la década que le da el giro a la generación, a la década de 1960, que muchos reconocen, le dio la vuelta a la civilización, por lo menos en Occidente y todo lo que ha sido Estados Unidos. Bueno, Europa también fue ampliamente afectada. Y eso es donde nosotros nos encontramos hoy. Una revolución moral que socava la base de la familia, socava la base de la iglesia, porque la iglesia está fundamentada en principios absolutos dados por Dios, y que incluso ha atemorizado a mucha gente pensando en si la iglesia va a sobrevivir o no. Pero nosotros tenemos garantías de que esa iglesia sobrevivirá. Vamos a hacer una pausa ahí para irnos a unos comerciales y regresamos en un momento. Y al regreso vamos a hablar un poco acerca de algunas de las amenazas que han estado sobre la iglesia desde sus inicios. Salimos del segmento anterior hablando acerca de la iglesia prevalecerá en medio de una revolución moral. Y ahora nosotros quisiéramos continuar nuestra discusión y poder hablar un poco de que la iglesia, desde sus inicios, como mencionamos, parece haber estado bajo amenaza. Entonces sería bueno para aquellos que nos escuchan poder conocer a lo largo de la historia cuáles son algunas de las cosas que han amenazado a la iglesia, para luego hablar de hoy en día, cómo es que esa iglesia se ve amenazada. Otto, ¿qué tú piensas? Desde el inicio de la iglesia ha tenido dificultad y ha tenido que avanzar en contra de la oposición. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que tú has podido identificar al leer la historia que le han hecho oposición a esa iglesia? Bueno, debo comenzar diciendo que desde antes del surgimiento de la iglesia, el fundador de ella, Jesucristo, fue perseguido. Fue perseguido desde su nacimiento. Todos nos conocemos la historia bíblica de que tuvo que salir con José y María a Egipto perseguidos por Herodes. Jesús funda su iglesia y es perseguida por el oficialismo religioso judío. Antes de la iglesia ser perseguida por los romanos, fue perseguida por los judíos que prestaban resistencia al mensaje redentor de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo finalmente es crucificado, resucita al tercer día y sigue la persecución. Cuando nosotros leemos esa gran persecución que comienza en el capítulo 7 del libro de los Hechos, todos fueron esparcidos, solamente se quedaron los apóstoles en la ciudad de Jerusalén. La iglesia siguió siendo perseguida. En el año 64, con el incendio en Roma, comienza la persecución de parte de los romanos, pues Nerón destruyó gran parte de Roma por querer construir otra nueva Roma, y el rumor público comenzó a apuntar al emperador, pero el emperador, según este relato de Tácito, el historiador en Anales, pues dice que dirigió su acusación frente a los cristianos, y se calculan que dentro de todas las persecuciones que hubo 10 grandes persecuciones en contra de los cristianos. La primera con Nerón, y la última de estas 10 persecuciones en los días de Diocleciano. La comunidad romana, el ciudadano común, veía con desdén a los cristianos y con cierto desprecio, porque el creyente del primer siglo principalmente, y después se extendió por los demás creyentes de los siglos que vinieron, eran despreciados porque ellos no participaban
de las cosas que el ciudadano común en ese mundo greco-romano participaban. No participaban del circo romano, no participaban del teatro, de las farsas romanas, de los malos gustos y de las inmoralidades que había. Entonces, había de los rituales paganos. Exacto. Entonces los creyentes eran vistos con cierto recelo. Cuando vino la persecución de parte de los romanos, no hubo mucha reacción a favor de los creyentes, donde en esa misma redada cayeron los judíos. Entonces, a partir de ahí, el creyente fue perseguido. Esta iglesia de esos primeros 3 siglos, no son 3 siglos completos, pero se le dice así, fue una iglesia pobre, ilegal y perseguida. Pero podemos decir que están entre los momentos más luminosos de la historia de la iglesia cristiana. Así es. Fue la iglesia que tuvo menos poder terrenal y más poder espiritual. Entonces, eso se ha venido reciclando y podemos ver la historia de la iglesia como entre picos y valles, en donde Dios siempre va a mantener un remanente de creyentes. Esos apóstoles fieles al Señor Jesucristo tuvieron discípulos y esos discípulos también discípulos, pero vemos que algo ocurre cuando Constantino emite el edicto de Milán. La iglesia dejó de ser una iglesia perseguida, se despenaliza el cristianismo, pero podemos decir que en esos momentos, cuando la iglesia comienza a tener más poder terrenal, comenzó su decadencia espiritual. La iglesia se acomodó, aunque sí mantuvo un remanente que permaneció. Podemos decir que en esos años de oscurantismo, hombres como San Agustín fueron luces en medio de esa densa oscuridad, hasta que llegamos a los días de la Reforma, donde principalmente en el norte de Europa ocurre un gran avivamiento, porque el ser humano llega a un vacío existencial que se ahonda en esos días del periodo de la Edad Media, conocido como años del oscurantismo. Y vemos que ese hombre llega a ese vacío existencial, y principalmente el hombre del sur de Europa da el salto al humanismo buscando significado, y el hombre del norte de Europa mira hacia arriba y vuelve a las Escrituras. Y por eso vemos que hasta en el día de hoy todavía se ve el rastro de 2 historias paralelas entre ambas partes de Europa. Quiere decir que la iglesia del Señor siempre ha sido una iglesia perseguida, porque la verdad bíblica y el Estado normalmente no se ponen de acuerdo. Vivimos entre 2 reinos, y eso nosotros lo podemos ver cuando Jesús en Hechos capítulo 1 versículo 3 les habla a sus discípulos durante 40 días acerca del reino de Dios, y los discípulos en el versículo 6 del mismo capítulo 1 le habla del reino de los hombres. Quiere decir que nosotros vivimos en esos 2 reinos que mantienen hostilidad y tensión entre sí, y obviamente no se ponen de acuerdo. Bueno, eso comienza, ¿verdad?, con la iglesia que nace, inicialmente perseguida, como tú bien decías, por los judíos, y Roma no hace mucho caso inicialmente al cristianismo porque lo consideramos una secta judía, pero tan pronto ese grupo comienza a tomar tamaño, Roma comienza a perseguirlo. Hasta, como tú dices, bueno, Constantino legaliza, le da un estatus legal al cristianismo. Y luego entonces del siglo V al siglo XV más o menos, esos 1000 años de oscuridad producen una iglesia casi muerta. Y luego surge la Reforma. Y de la Reforma aquí han ocurrido muchas otras persecuciones de diferentes índoles, mártires continúan ocurriendo. Héctor, hablemos un poquito de esos últimos años, de la Reforma hacia aquí, amenazas sobre la iglesia. Tal como tú decías, la iglesia a lo largo de los años, de los siglos, ha sido una iglesia perseguida y que ha enfrentado duras circunstancias. Ahora, nosotros sí podemos hacer una observación, y es que la iglesia se debilita desde adentro. Realmente las amenazas desde afuera nunca han debilitado a la iglesia per se. Correcto. Sino que cuando la iglesia entonces comienza a debilitarse en su convicción bíblica, en su estudio de la palabra, y en aplicar esa Biblia a su vida personal, entonces la iglesia, aún sea políticamente poderosa, comienza a debilitarse y comienza a perder efectividad. Y lo que nosotros vemos a partir de la Reforma, que cuando la Reforma se da, es una vuelta a las Escrituras. Los reformadores abrazan las Escrituras nuevamente como su norma de fe y práctica, como lo que creen y como lo que hacen, y comienza a ser la pauta de su vida. Y comenzó a pasar el tiempo,
Y a medida que ha ido pasando el tiempo, cada vez que hemos visto a través de estos 500 años de historia desde la Reforma, cuando la Iglesia ha sido más efectiva es cuando más abrazada ha estado las Escrituras en su desarrollo. Y la Iglesia se ha debilitado cuando las Escrituras son dejadas de lado, a nivel individual como individuos y a nivel de institución como iglesia. Y hoy en día también hemos llegado a un tiempo donde, producto de la generación que estamos viviendo, donde la verdad absoluta se ha perdido, donde ya la verdad, la búsqueda de la verdad, digamos, ha perdido interés, sino que cada quien tiene su verdad. Las Escrituras han dejado de ser la norma para mucha gente. Eso ha permeado la Iglesia ha puesto la Biblia, o una parte de la Iglesia ha puesto la Biblia a un lado, y se ha debilitado. Pero aquellas iglesias o países que han mantenido todavía su amor por las Escrituras, todavía vemos que hay un fuego y hay una iglesia fuerte, efectiva en su labor en el mundo. Si la doctrina se debilita, si la iglesia permite falsas enseñanzas, falsos maestros, si la iglesia no hace su labor de predicar el evangelio, si la iglesia se seculariza y adopta las normas del mundo, la iglesia se constituye, como ustedes vienen diciendo ahora, en su propia amenaza. Y Satanás usa todo eso. Eso es como león rugiente, dice la palabra, dice Pedro en su primera epístola, que anda buscando a quién devorar. Y lo hace a través de cristianos y no cristianos. Gente dentro de la iglesia, gente fuera de la iglesia, pero ciertamente la amenaza mayor en cierta medida es de adentro, porque ahora no tiene fuerza para combatir lo de afuera. Pero nosotros que estamos en medio de esta revolución moral tenemos que aferrarnos entonces a esa verdad, predicar el evangelio, confiar en nuestro Dios. Y Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Tenemos entonces las garantías del fundador de la iglesia y de quien sustenta la iglesia, de que esta iglesia va a prevalecer contra viento y marea. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar un poco entonces en lo adelante acerca de no solamente qué es lo que debilita a la iglesia, pero qué es lo que hace que la iglesia como que reverdezca entonces de tiempo en tiempo, porque vemos ambas cosas. Y al regreso entonces cada uno de ustedes podrá ir ampliando su conocimiento acerca de cómo una iglesia se debilita y se fortalece, y que puedas entonces también, si tú eres cristiano, adquirir confianza y esperanza en que la iglesia a la que perteneces, la iglesia universal, prevalecerá. Por su causa 2016, con el tema de la iglesia prevalecerá en el puerto Sanssouci de la ciudad de Santo Domingo, los días 26 y el 28 de este mes de mayo. Y estamos discutiendo justamente un tema más global para poder tratar un poco más específicamente con la temática de la conferencia propiamente dicha. Pero estamos hablando de las amenazas a la iglesia, las amenazas a lo largo de los años, cómo Dios entonces, cuando ve a esa iglesia debilitarse, como ha ocurrido en diferentes ocasiones, cómo ese Dios entonces parece intervenir y como que la iglesia reverdece. Hablemos un poco acerca de algunos de esos momentos cuando la iglesia ha reverdecido. Voy a comenzar contigo, Héctor, y algunas de las cosas que vemos cuando esa iglesia vuelve a cobrar vida otra vez. ¿Cuáles son algunas de esas evidencias claras de las cuales pudiéramos hablar en el día de hoy? Sí. Mencionaba algo de esto hace un momento en la última pregunta que mencionábamos. Yo creo que el movimiento más conocido a nivel general de un reverdecimiento de la iglesia es la Reforma, aunque han habido otros avivamientos entre la Reforma y este tiempo, pero la Reforma es como el más conocido y quizás usándolo como un avivamiento y viendo cuáles fueron los elementos presentes en la Reforma. Lo primero que vemos es una vuelta a las Escrituras. Todos los reformadores, y de hecho eso fue lo que generó el interés, una vuelta a las Escrituras como el manual de la vida del individuo y de la iglesia, número uno. Y esa vuelta a las Escrituras generó primero un nuevo entendimiento de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el reino de Dios aquí en la tierra y cómo la iglesia funciona. Generó un nuevo interés por la santificación personal. Vemos la gente con un nuevo interés del arrepentimiento o un deseo de arrepentimiento, de buscar la santidad y la piedad personal, no basado en el legalismo y en las normas solamente, porque eso no da la salvación, sino como un resultado de la salvación, como una muestra de gratitud hacia el Dios que nos salvó. Entonces vemos un nuevo entendimiento de las Escrituras como norma de vida, un nuevo entendimiento de la iglesia como cuerpo de Cristo, un entendimiento
de la santificación, un nuevo interés por la santificación personal. Entonces yo diría que para mí esos son los 3 elementos como más evidentes en un reverdecer de la iglesia, si tomamos la reforma como un movimiento representativo. Hay otros elementos que pudiéramos decir que están presentes, pero para mí como que eso guían los demás elementos a lo largo de lo que fue el movimiento de la reforma. Y quizás también lo podemos ver en los otros movimientos de avivamiento que hubo en Estados Unidos, en Inglaterra. Vemos también estas coincidencias con estos aspectos. Bueno, yo creo que la reforma, por lo que tú decías, ciertamente es el más conocido. Yo creo que hay razones para eso. Por un lado, el impacto de la reforma no ha sido el impacto de otros avivamientos que han ocurrido. La sociedad entera fue cambiada en todo su entendimiento de la educación, del desarrollo de la ciencia, el concepto de la familia, políticamente incluso. Los reformadores tuvieron una mentalidad que lamentablemente mucha gente no tiene hoy en términos del impacto que la palabra, la predicación de la palabra y el cristiano debe tener en el medio en que se envuelve. De manera que la transformación social, política, educativa, de ciencia incluso, que la reforma generó, la ha hecho tan famosa como ustedes conocen, y cómo se movió, porque se mueve de país en país y luego pasa a Norteamérica. Entonces eso lo hace un movimiento tan conocido. Y por otro lado, porque conversando con R.C. Sproul recientemente en una entrevista que Dios me dio la oportunidad de hacer y que vamos a ver en Por Su Causa, él decía, tú puedes tener avivamiento y tú puedes tener reforma. No necesariamente ambas cosas van de la mano, porque un avivamiento no siempre resulta en reforma, pero no puedes tener una reforma sin avivamiento. Yo creo que eso fue una muy buena distinción que él nos hizo. Otto, hablando un poquito de las cosas que Dios usa para hacer despertar su iglesia, por un lado, ya Héctor comentó sobre algunas de ellas, y algunas de las características de avivamientos, no solamente de la reforma. Estados Unidos tuvo un primer avivamiento más marcado, con mayores efectos que el segundo avivamiento que tuvo. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que pudiéramos mencionar para este programa? Bueno, Chacho, Héctor mencionó en los aspectos generales de lo que son las características y pudiéramos llamar como patrones repetitivos. No hay una fórmula para tener un avivamiento, pero sí hay patrones repetitivos que nos sugieren qué Dios hace o en qué condiciones particulares Dios hace una visitación especial, provocando un avivamiento y luego una reforma. En primer lugar, yo quiero señalar, en adición a todo esto, que no solamente hay una vuelta a las Escrituras, sino una masificación de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía combinó el llamamiento a un hombre como Martín Lutero, también usando la providencia de un hombre como Johannes Gutenberg y la invención de la imprenta. Sin la invención de la imprenta, esa masificación de la verdad se hubiesen quedado clavadas en las puertas de la Catedral de Wittenberg. O sea, no solamente Lutero imprimió 300 Biblias, fueron 300 Biblias. Estas 95 tesis se masificaron como panfletos y bañaron toda Europa. Y se tradujeron. Y se tradujeron. Entonces, la masificación de la verdad es crucial para que la verdad pueda estar al alcance de la gente. Porque si miramos desde la Reforma hacia atrás, la Biblia primero era un libro prohibido. Sí. En la lista es paradójico, pero la Biblia era un libro prohibido que no todo el mundo tenía acceso. Y la divulgación de lo que podíamos llamar la verdad bíblica era un idioma que la gente no entendía. Así es. Entonces, la masificación de la verdad, como nosotros estamos haciendo ahora, nosotros estamos en este programa, pero este programa se va a divulgar y va a llegar a muchos lugares donde tenemos los testimonios de que personas han abierto sus ojos a la verdad, porque en esta masificación de la verdad, ellos también fueron llegados, fueron bendecidos por esto. Entonces, la masificación de la verdad es un elemento crucial. Dice la Escritura que una luz se debe poner encima de una mesa para que sea vista, y la masificación de la verdad tiene que ver con esto. Entonces, los movimientos de avivamiento y de reforma, nosotros lo hemos visto, pero aún el movimiento de la reforma se vio en amenazas. Yo le llamo a estas amenazas,
a lo que podríamos llamar un neoescolasticismo. El escolasticismo precedió a la reforma, pero también vino un neoescolasticismo posterior. Surgió la teología liberal que socavó parte. No solamente tuvimos la contrarreforma con Ignacio de Loyola, sino que desde dentro nosotros tuvimos una contrarreforma. Mientras que en la reforma se decía sola escritura, el movimiento liberal teológico decía no es sola escritura. Hay otras cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y fue la manera del enemigo de atacar la iglesia desde adentro, y eso hizo más daño que la contrarreforma de Loyola. Entonces, realmente la iglesia se vio a pocos siglos por las tendencias y la revolución que vino con la revolución moral y toda esa ilustración que comenzó a impugnar todo lo que se conocía como verdad. Se impugnó la economía, se impugnó la política, se impugnó la teología. La teología no escapó a esas redadas de la liberalidad, de la ilustración, y comenzó a cuestionarse la escritura, y ahí comenzó un declive de este movimiento de reforma en algunos lugares de Europa. Obviamente hubo sitios donde esa escritura se mantuvo como estandarte, y entonces tuvimos ese primer gran despertar en los Estados Unidos, pero tuvimos la influencia de la reforma con John Knox en Escocia, tuvimos a Spurgeon, que fue un bastión de la reforma protestante. Surgió el grupo de los puritanos que vinieron a Estados Unidos, provocaron el primer gran despertar en los días de Jonathan Edwards. Hay un segundo gran despertar que yo no estoy seguro si podemos llamarle un gran despertar, porque estuvo viciado y filtrado por una teología de ortodoxia cuestionable, pero lo cierto es que, como decía anteriormente, junto con un despertar a la verdad de la palabra de Dios, viene una reacción en contra de ella. Y realmente pienso que las persecuciones externas han fortalecido a la iglesia, y lo que ha socavado a la iglesia son los infiltrados. Por ejemplo, el movimiento anabatista fue un buen movimiento, pero tuvo sus infiltrados, sus personas que desde adentro se desvirtuaron, terminando lo que se conoce en la historia como el fiasco de Münster, y así sucesivamente. Creo que la teología liberal se infiltró dentro de las iglesias, y todavía no hay manera de que muchas iglesias de las que conocemos como iglesias históricas levanten el vuelo. Al contrario, están teniendo la tendencia a desaparecer, y muchos templos que nosotros veíamos en el norte de Europa, por ejemplo, ahora son tiendas, son estaciones de trenes, discotecas, y lamentablemente eso ha sucedido. Vamos a hacer una pausa otra vez, pero en definitiva nosotros vimos la reforma hace 500 años, el movimiento de la ilustración, que produce una teología liberal, que cuestiona las escrituras, que habla de una palabra de Dios que es errante, que es falible, que está llena de errores, y eso debilitó, como ustedes han ido más o menos ilustrando, desde adentro la iglesia. Ahora una iglesia que tiene una palabra en la que no se puede confiar, en la que no podemos creer completamente. Según la hipótesis de ellos. Según la hipótesis de ellos, lamentablemente, y eso es lo que ha socavado gran parte las bases de la iglesia que conocemos hoy. Sin embargo, siempre ha habido un remanente proclamando la verdad y proclamando las escrituras como la creemos nosotros, como inerrante, infalible, autoritativas, poderosa para transformar la mente, el corazón y la voluntad del ser humano, y es la única esperanza que tenemos. Pero de eso vamos a hablar en segmentos siguientes. Siga con nosotros, no se vaya. Creo que tenemos mucho más que hablar, y quizás tengamos que hacer más de un programa para seguir ilustrando a cada uno de ustedes la necesidad de poder entender en qué tiempos estamos y el rol de la iglesia para esta época. Yo quisiera que en esta parte del programa pudiéramos enfocarnos un poco mejor en el tiempo actual. Nosotros estamos hablando de que la iglesia va a prevalecer, estamos hablando de que hay una revolución moral, estamos hablando de que hay vientos huracanados, olas levantándose en contra de la iglesia. Sin embargo, nosotros que estamos en América Latina, como que estamos viendo algo que nos llena de esperanza. Europa tuvo un tiempo de la reforma de mucho avivamiento, de mucho verdor de la iglesia. Ese movimiento se traslada a Estados Unidos, Europa como que muere. Estados Unidos tiene un primer avivamiento bajo Jonathan Edwards y la predicación de Whitefield. Luego viene un segundo avivamiento que es muy cuestionable,
Y luego entonces Estados Unidos entra en un periodo de desarrollo como nación, donde la nación parece prosperar, crecer, fortalecerse, ser de gran influencia para el movimiento cristiano, la nación que más misioneros ha enviado fuera de sus costas, es la nación norteamericana. Pero últimamente la iglesia en Estados Unidos también se ha debilitado. Pero en medio de ese debilitamiento, como que hay otra cosa pasando en el sur global donde nosotros estamos, lo que es Latinoamérica. Héctor, voy a comenzar contigo. En Latinoamérica, lo que tú has podido ver, lo que has podido leer, lo que has podido escuchar, ¿qué nosotros estamos viendo que nos dice, aparte de la Biblia, que nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia porque está fundada en Cristo mismo? En términos prácticos ahora, ¿qué cosas nos dicen a nosotros? Ciertamente, como el Señor Jesucristo predijo, así estamos viendo, porque la iglesia en nuestras naciones parece comenzar a reverdecer en estos días. Háblanos un poco de eso. Sí, bueno, el título de la iglesia prevalecerá, yo creo que es importante porque en medio de todo lo que estamos hablando, de la revolución moral y de los cambios cataclísmicos que estamos experimentando, uno se atemoriza, uno se intimida y uno pensaría como que la iglesia va a sucumbir ante esta situación, pero no es lo que vemos. Y como tú preguntabas, ¿qué es lo que estamos viendo en Latinoamérica? Bueno, nosotros, como muchos saben, tenemos un ministerio que tiene, gracias a la tecnología, tiene alcance en muchos países de habla hispana. Toda Sudamérica, incluso la comunidad hispana que está en Estados Unidos, la comunidad hispana que está en Europa. Y los reportes que tenemos es que hay un nuevo apetito por la verdad del Evangelio, por el Evangelio. Mucha gente nos reporta que quiere estudiar, que quiere tener más profundidad en su conocimiento bíblico, que quiere incluso considerar el ministerio como una vocación a la que se quiere dedicar. Hay muchas iglesias que vienen de corrientes de mala doctrina, como le llamamos, o corrientes que se han separado de las Escrituras y que han tenido un despertar y que se han percatado en esos movimientos que estaban en la mentira, en el evangelio de la prosperidad, como le llamamos, este evangelio que predica riqueza material, prosperidad económica, avance, éxito, bendiciones, salud por encima de todo, indicando como que eso es un indicador de la bendición de Dios. Y mucha gente que ha estado en ese movimiento ha dicho que no, ha entendido que no, por el estudio de su palabra personal y también por el trabajo de muchos ministerios, incluyendo el nuestro, que han estado proclamando el evangelio. Entonces, eso es lo que vemos. Vemos un interés renovado en las Escrituras, un interés en el Evangelio, un interés de descubrir qué es lo que Dios realmente dice, luego de haber tenido, después de la Reforma, una región muy católica, muy centrada en las obras para obtener el favor de Dios, y luego de que vino el pentecostalismo de ciertos años para acá, también muy centrado en el misticismo evangélico, en la superstición evangélica. Ahora hay como que hay una vuelta a las verdades bíblicas y al evangelio en sí. Y eso es lo que vemos y eso es lo que nos anima y eso es lo que queremos proclamar, de que la iglesia prevalecerá por esos indicadores que vemos que están presentes en muchos países de habla hispana de Latinoamérica. Latinoamérica no recibió el impacto del movimiento de la Reforma. De hecho, Juan Calvino envió unas 14 personas en su momento, llegaron a Brasil y se devolvieron. Y por el peso de la persecución, con la Inquisición, la influencia de España y Portugal en su momento. Y vinieron más para darle apoyo a los colonos que estaban a la obra misionera. Que a la obra misma. Y fue de corta duración, o sea que realmente no hubo ningún impacto en ese sentido. Luego, posteriormente, vinieron algunos comerciantes cristianos de América Latina, pero igual con poco interés en las misiones. Luego comenzaron a venir los misioneros. Y América Latina comienza como a adquirir otra dimensión a partir de 1960 en cuanto al cristianismo propiamente dicho. Pero fue un cristianismo como muy emocional, fue un cristianismo que no tenía la profundidad necesaria, con raíces no profundas para sostenerlo. Pero ahora hay como algo nuevo, un interés en el estudio de esa palabra, en poder conocer las bases doctrinales que sostuvieron la iglesia, que se proclamaron durante la Reforma. Y Otto, tú que viajas también por Latinoamérica, háblanos también desde tu perspectiva, ¿qué estás viendo cuando viajas? ¿Qué hay de nuevo
¿qué de lo viejo se está yendo? Aunque ya Héctor aludía a eso, yo creo que el Evangelio de la Prosperidad ha comenzado a debilitarse. Creo que las formas místicas dentro de la iglesia evangélica están, no lo podemos negar, pero han comenzado a perder terreno. Creo que aún las canciones que se han comenzado a componer tienen más sustancia que el emocionalismo que vimos en el pasado, que eran casi canciones románticas cantadas a Dios. ¿Qué tú ves de lo nuevo y de lo viejo que se está yendo? Bueno, estos fenómenos vemos que siempre han surgido como paralelo a la verdadera iglesia del Señor. Cuando nosotros vemos principios del siglo XX, por la gran influencia de la teología liberal, vino una reacción a través de una serie de panfletos que se escribieron, que se llamaban Los Fundamentos, y de ahí viene el nombre de los fundamentalistas. Pero yo soy un poco benévolo con los fundamentalistas porque sirvieron como un muro de contención. Pero de ahí se desprendieron paralelamente, de un lado y de otro, pues movimientos que abrazaron sus propias cosmovisiones dentro de lo que es la palabra de Dios. Surge un evangelismo social que la iglesia permanente tuvo que hacer frente, y así sucesivamente en cada generación hay movimientos dentro del mismo cristianismo que son paralelos y que hacen su trabajo. Ahora, en la actualidad, nosotros vemos desde hace unos años, pues estos movimientos conocidos como Superfe, ¿verdad? Desde 1987, con lo que se llamó el Toronto Blessing de John Wimber, pues vino esta nueva ola de misticismo, de apostolado, de prosperidad. La famosa risa santa. La famosa risa santa, aullar como animales. Y todo esto me viene a la mente de que se vendió como parte de un avivamiento, de la bendición de Dios. Pero ¿qué sucede? Lo único que llena el alma es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice de sí misma que ella deleita el alma. Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que de mí come no volverá a tener hambre. Yo soy el agua viva, el que de mí bebe no tendrá sed. Cuando nosotros consumimos la palabra de Dios, nosotros nos vamos a sentir satisfechos. ¿Y qué sucede? Que todos estos movimientos son placebos, son golosinas que se le dan a la gente para entretenerla, pero la gente que es un verdadero creyente, que están en esos movimientos, se cansarán de esas golosinas. Y entonces nosotros estamos viendo que esos creyentes están abrazando ahora la sana doctrina y han podido ver la diferencia entre degustar caramelos y dulces que comer este banquete de la palabra de Dios que siempre está servido a disposición de los creyentes que quieran consumirlo. Entonces, yo estoy viendo en Latinoamérica eso. Estoy viendo que hay un resurgir y un hambre por la sana doctrina como nunca antes eso se había visto en Latinoamérica, y en gran parte se debe a la masificación de la verdad, y vuelvo e insisto en esto, porque yo creo que si no se le pone la verdad al alcance de la gente, la persona no la va a consumir. Este movimiento, entonces, digno de celebración, de que nosotros sigamos insistiendo en eso, sin olvidar la proclamación del Evangelio para alcanzar a los no perdidos. Creo que tenemos que hacer un poco más de énfasis, y como todos los movimientos, pues nosotros vamos haciendo ajustes según vamos adquiriendo conciencia de lo que Dios quiere que se haga, pero tenemos que hacer más énfasis en no solamente celebrar, que lo hacemos, el hecho de que la gente está volviendo a la santa palabra de Dios, a la sana doctrina, sino en alcanzar al perdido en donde quiera que esté. Bueno, alcanzar al perdido es el corazón de la Gran Comisión. Amén, amén. Y si para la Gran Comisión, para la iglesia. Así es. Porque la Gran Comisión realmente es el mandato último del Señor Jesucristo para la iglesia. Así. Pero ciertamente los medios de comunicación han servido para masificar el Evangelio y para despertar esa población latinoamericana. Yo creo que Lutero, si estuviera vivo hoy, estaría usando todos los medios de comunicación posibles. Y yo creo que eso ha sido una gran bendición, a pesar de que los medios de comunicación han hecho otro tipo de daño. Son neutrales, ¿no? Exacto, son neutrales. Lo puede usar para el bien o lo puede usar para el mal. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Amén. Nosotros mismos estamos en medio de una campaña que hemos llamado Latinoamérica Despierta. Y como parte de esa campaña tenemos incluso un proyecto llamado 95 tesis para la iglesia evangélica de hoy, que probablemente ustedes ya conocen también. Pero esa es la idea, que en cápsula de 1 o 2 minutos podamos despertar a Latinoamérica
a cosas que Latinoamérica venía creyendo y practicando, que realmente representaban incluso amenaza para la misma iglesia. Porque si el movimiento va a crecer, también va a necesitar no solamente la proclamación de la palabra, pero va a ser una iglesia local fuerte. O sea, la iglesia es el instrumento de Dios elegido para dicha proclamación y para poder impactar cada una de esas comunidades alrededor. De manera que es una de las cosas también que nos motiva, es poder ver iglesias motivándose en fortalecer sus bases para que este movimiento pueda continuar. Continúa con nosotros, que tenemos algunas cosas más por decir antes de concluir en el programa, pero de esto es que se trata de una iglesia en medio de una revolución moral que está despertando en Latinoamérica a verdades que han estado ahí desde que Cristo vino, desde anterior a Cristo incluso, que la iglesia necesitaba rumiar, digerir y entonces producir los frutos necesarios. Cuando regresemos vamos a concluir con algunas recomendaciones para los líderes y las ovejas de las iglesias latinoamericanas en nuestros días. Yo no quisiera concluir este programa sin poder dar algunas recomendaciones basadas quizá aún en observaciones que hemos hecho. Y quisiera comenzar esta vez contigo, Otto. Nosotros vemos una generación entre 20, 35 a 40 años quizás, que está despertando, está abrazando estas verdades con mucha pasión. Y eso nos anima, porque esa es la iglesia del mañana, la iglesia del futuro. Pero yo creo que esa generación necesita algunas recomendaciones de cómo hacer esto sin dañar justamente lo que ellos quisieran ver. Entonces yo quisiera conversar contigo y que tú puedas conversar con nuestros seguidores acerca de eso que estamos viendo que necesita ser observado. ¿Qué tú tendrías que decir respecto a eso en particular? Bueno, yo he podido ver que personas que encajan en ese perfil del cual tú hablas, jóvenes, 18, 35 años, y que durante un tiempo han estado en ambientes donde yo le llamo que han sido estafados espiritualmente y donde se han sometido a un liderazgo tóxico que ha abusado de ellos, que lo ha manipulado, que han visto una incongruencia en el mensaje o lo que esas personas quieren promover, donde la palabra que predican es distorsionada y hiere la verdad bíblica y el carácter de esa persona deja mucho que decir. Estas personas cuando se enfrentan a la verdad bíblica, hay una indignación por la estafa a la que se han sometido. Pero obviamente la palabra de Dios nos manda que tenemos que perdonar, no importa. Y hay personas que tienen que perdonar a quienes fueron sus pastores. El redescubrimiento o el descubrimiento de la verdad bíblica no solamente debe afectar la mente, sino también tiene que afectar el corazón. Definitivamente. No es solamente que la persona entienda la verdad, sino que esa verdad se traduzca en un carácter donde los demás les sea fácil creer lo que esa persona está diciendo. Dwight L. Moody decía que tu buen testimonio sea tan alto que tu voz no se pueda escuchar. Y nosotros tenemos que tener un testimonio que sea congruente a la verdad que nosotros hemos creído y que estamos predicando. En segundo lugar, tenemos que ser pacientes. ¿Por qué? Porque lo que te tomó a ti 15 o 20 años entender, no puedes pretender que a las personas que te rodean le tome 3 meses o 2 meses. Y a veces la manera de combatir o de promover o de reacción al que no está en la verdad puede ser letal y puede promover una imagen distorsionada de lo que nosotros decimos que es esta verdad bíblica. Y quiero hacer un llamado a que se usen las redes sociales. No es que no denunciemos el mal, pero tenemos que hacerlo con amor y con misericordia. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo amó a sus discípulos hasta el fin. A Judas, que lo estaba entregando, le llamó amigo. Cuando iban a arrestar a los discípulos, le dijo a sus verdugos, dejen ir a estos. Y al que le cortó la oreja, se la restauró de nuevo. Entonces, el amor debe ser algo que nos identifique. En esto conocerás todo que sois mi discípulo si tuvieres amor. No es que nosotros cedamos a la verdad, pero que tengamos paciencia y misericordia con aquellos que no están pensando como nosotros. Bueno, Pedro nos llama a defender la palabra con reverencia y mansedumbre. Seguro. Y ahí está parte de lo que tú decías. Esta juventud
que amamos y que queremos ver crecer, pero necesita mansedumbre a la hora de predicar, afirmar, enseñar la palabra y la paciencia de la que tú hablabas. Héctor, pensando como pastor y pensando en pastores también jóvenes en Latinoamérica, ¿qué tú les recomendarías ya al final de este programa a esos pastores latinoamericanos? Algunas cosas particulares que quizás tú mismo has aplicado en tu vida, que te han sido de provecho, que te han ayudado a crecer. ¿Qué tú pudieras decirle a esos pastores hoy en día? Bueno, el pastorado es un reto sobre nosotros. Cuando vemos el mandato a pastorear en la Biblia es un desafío. Y bueno, múltiples cosas yo pudiera decirle. Por un lado, que nosotros reconozcamos que no podemos guiar nuestra vida en base a nuestra propia prudencia. Yo creo que ese es el mensaje principal del libro de Proverbios. Es un mensaje central en Proverbios 3:5, que nuestra vida se basa en la prudencia de Dios y no en la nuestra. Y eso implica que nosotros seamos mansos y humildes en nuestra manera de actuar. O sea, una actuación mansa y humilde en todo nuestro accionar en la vida ministerial. Como pastores se nos da una posición de privilegio y de responsabilidad y de hasta cierto punto de autoridad. Ejerzamos eso con humildad y con mansedumbre, sabiendo que nosotros no nos las sabemos todas y tenemos mucho que aprender de la palabra primero y de mucha otra gente. Esa es mi primera recomendación, que ejerzamos un pastorado con humildad y con mansedumbre como Cristo lo hizo. Número 2, que nos sumerjamos en la palabra, que seamos diligentes en nuestro estudio. El Salmo 1, que habla del bienaventurado aquel que desecha a los impíos y que medita en la ley del Señor de día y de noche, ese es el que prospera. Entonces nosotros tenemos un mandato de pastorear la iglesia, pero no lo podemos hacer basado en nuestros criterios personales o en nuestro sentido común. Tiene que ser algo que emane de nuestra lectura, de nuestra meditación en la palabra. Y es lamentable a veces ver pastores que son muy buenos expositores, pero muy poco profundos en la palabra. Una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, yo puedo ser un buen expositor, un buen comunicador, pero no tengo profundidad bíblica. Y lamentablemente no somos buenos pastores cuando hacemos eso, porque no estamos alimentando a las ovejas. Eso es lo segundo que yo les recomendaría. Número 3, Pablo le dice a Timoteo: cuida de ti y de la doctrina. Cuida de ti, y quiero enfatizar el cuida de ti. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de nosotros, de nuestra propia piedad, de nuestra propia integridad, de nuestras propias actuaciones, de nuestra familia si la tenemos. Eso es un llamado constante en las Escrituras a los pastores. Y nosotros los jóvenes a veces abrazamos la batalla por la verdad, la carrera apologética y el énfasis en eso, y descuidamos nuestras disciplinas personales, nuestro cuidado personal del carácter, y eso no puede ser, no debe ser. Y eventualmente nos va a quitar efectividad en el trabajo. Yo diría que esa sería mi tercera recomendación. La mansedumbre y la humildad al ejercer nuestra autoridad. Número 2, sumergirnos en la palabra. Y número 3, cuidar de nosotros mismos, y de que estemos siendo verdaderamente un modelo en todas las áreas de nuestra vida. No hay área que no deba ser dominada por la palabra en nosotros. Y yo lo he vivido en mi propia vida. A veces he aprendido de estas cosas duramente, pero creo que ese sería mi consejo para los pastores jóvenes. Bueno, el tiempo se nos ha ido, pero por algo decía Pablo a Timoteo que un obispo, un pastor, un anciano debe ser irreprensible, irreprochable. Y luego ahí en 1 Timoteo 3 nos da las condiciones, las características de qué es lo que debe caracterizar a ese pastor en todas esas áreas. Esa irreprochabilidad debe darse en diferentes áreas y comienza por su familia, pero tiene que haber una irreprochabilidad a la hora de predicar la palabra. Que sea apto para enseñar, que predique la palabra, que la predique con precisión, justamente, que es otra de las recomendaciones de Pablo a Timoteo, que sea un discípulo, un obrero, que no tenga nada de qué avergonzarse delante de su Señor, porque predica con precisión la palabra de verdad. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo en el día de hoy. Quisiéramos continuar hoy mismo esta discusión, pero tendrá que ser en un próximo programa acerca de lo que será por su causa, con el tema de la iglesia prevalecerá, con grandes charlistas que Dios nos ha concedido la oportunidad de tener, entre ellos Al Mohler, Mark Dever, John MacArthur, R.C. Sproul. En diferentes formatos tendremos a estos hombres de Dios, de manera que nosotros quisiéramos recordarles: Sanssouci, Santo Domingo, Puerto Sanssouci en Santo Domingo, días 26 a 28 de mayo de este mes, ya hacen apenas unos días. No se lo pierda,
y puede vernos también en porsucausa.org. Estaremos transmitiendo en vivo todo el evento. Será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.